¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a la segunda sesión, a la segunda clase de este acercamiento a la Sagrada Escritura, a la Biblia. Antes que cualquier otra cosa, les agradezco su atención, pero también les recuerdo que no estoy en un estudio con micrófonos especiales, sino en la parroquia, en donde puede quizás pasar una ambulancia con algún sonido, escucharse algún teléfono que se encuentre en la oficina lateral, algunas voces. Lo que sucede generalmente en los salones de clase, en donde pueden escucharse las voces de los maestros, pero también alguna voz que esté a un lado. Pero nosotros tratamos de ignorar aquellos ruidos que puedan entrar y nos concentramos en la clase del día de hoy. Antes de iniciar la clase, quiero responder a una pregunta que me han hecho varios de ustedes. Padre, quiero comprar una Biblia o no sé si la Biblia que tengo es una Biblia buena. Miren, lo que les puedo decir es que todas las Biblias son buenas. La única diferencia puede ser quizás que es una Biblia un poco más pequeña y por lo tanto tendrá una letra muy pequeñita que quizás las personas mayores no puedan ver. Así que hay que buscar una Biblia que tenga quizás una letra un poco más grande y esto por supuesto hará que tu Biblia sea de un tamaño mucho más grande. Yo les recomiendo para la gente que quiere tener una lectura fácil la Biblia Latinoamérica. Es una Biblia sobre todo que tiene una traducción de acuerdo a el lenguaje que hablamos en Latinoamérica, porque hay algunas Biblias que tienen más bien un lenguaje de acuerdo a España, o bien algunas Biblias que tienen un lenguaje universal, pero hay ciertas palabras que no se pueden comprender. Así que aquí es importante la traducción. El contenido es el mismo, pero pueden tener traducciones más sencillas. Por otra parte, te quiero comentar que hay Biblias que tienen los libros completos que aceptamos los católicos y algunas Biblias que no los tienen. Los libros que faltan en las Biblias protestantes son los llamados deuterocanónicos. Así que si quieres tener una Biblia completa, por si eres católico, entonces puedes pedir una Biblia que tenga los libros deuterocanónicos. Basta que te fijes en el índice y si tiene, por ejemplo, el libro de los Macabeos, que es deuterocanónico, significa que ya tiene todos los libros. Ay, padre, pues es que yo compré una y a la mía le faltan los deuterocanónicos. No te preocupes, no por eso es una Biblia maldita, no es una Biblia contraria a nuestra fe. Simplemente le faltan algunos libros y es importante que tú lo sepas. A propósito de esto, hay algunos editoriales que tratan de crear Biblias, de imprimir Biblias que sirvan tanto para los católicos como para los protestantes. Y estas editoriales, como por ejemplo esta Biblia que se llama la Biblia Dios habla hoy, es una Biblia que pueden utilizar tanto los protestantes como los católicos y tiene aquí a un lado, si te fijas bien, espero que alcances a ver bien, dice con deuterocanónicos. Esta es una Biblia que pueden utilizar tanto católicos como cristianos y tiene algunas ventajas que a alguna gente le gustan. Por ejemplo, esta tiene un pequeño cierrecito que sirve por si la quieres cerrar y la mantienes cerrada como si fuera una pequeña bolsa. Tú podrás decir, oiga padre, es que ya está muy despegada, desgastada. Bueno, miren, la Biblia no es para ponerse de adorno ahí en la sala, muy bonita, abierta y que nadie la lea. La Biblia son hechas para estudiarse. ¿Y qué le pasa a un libro mientras más lo abres y lo abres y lo abres? Bueno, pues se va deteriorando. A la Biblia el respeto que se le tiene que tener no es no tocarla, no es que no se maltrate. El maltrato no es porque sea y se le esté dando un maltrato. La palabra a veces se utiliza porque quizás alguna hoja ya está muy arrugada, se desprendió parte de la piel, pero en realidad no es maltrato, sino que es uso. Las Biblias son para eso. Y mientras más estudio, pues evidentemente que la Biblia se va desgastando. Así que si tú eres protestante o eres católico, puedes utilizar una Biblia como la Biblia Dios habla hoy. En general, la mayoría de los protestantes utilizan una traducción particular
en la Biblia Reina Valera. Es la Biblia que generalmente utilizan los protestantes y los católicos no tanto, porque en la traducción hay algunas cosas que podrían crear una interpretación confusa, equívoca. Por lo tanto, la Reina Valera generalmente los católicos no la usan. Por otra parte, hay Biblias muy sencillas, como por ejemplo esta de Ediciones Paulinas. Es una Biblia hecha con letra no tan grande, no tan pequeña, pero sobre todo es una Biblia económica. ¿Cuál es el problema a veces de lo económico? Mira, el problema es que a veces al abrirla, pues lamentablemente de tanto abrirla, las páginas se pueden ir desprendiendo. Así que hay que buscar una Biblia que tenga una buena encuadernación, una buena pasta, porque a veces, pues bueno, lamentablemente lo económico, precisamente por eso es económico, porque no tiene toda la calidad que se quisiera. Con cuidadito, bueno. Y si tú quieres empezar a leer la Biblia y no tienes muchos recursos, bueno, pues uno utiliza lo que puede, ¿verdad? Hay algunas Biblias actualmente que también están hechas especialmente para determinados públicos, como por ejemplo hay Biblias para niños. ¿Cuál es la característica de la Biblia para niños? Que tiene solamente pequeños fragmentos de la Biblia de cada libro para que tengan una idea de lo más importante, y están llenas de muchos dibujitos. Es un acercamiento, no es una Biblia completa. Simplemente son textos de la Biblia en orden para que los niños vayan entendiendo. Y hay otras Biblias también muy interesantes, como por ejemplo esta que se llama la Biblia Católica para la Fe y la Vida. Fíjate, esta Biblia, que está publicada por Editorial Verbo Divino es un editorial muy famoso. Esta tiene cosas interesantes como por ejemplo esto. Miren, si ustedes se dan cuenta, voy a abrir aquí. Aquí esta Biblia tiene una ventaja, porque ya tiene marcado dónde está el libro del Éxodo. Yo quiero leer el libro del Éxodo, ahí está. Por ejemplo, quiero leer el libro del Deuteronomio. Aquí, esta pestañita, simple y sencillamente meto el dedo y ya aparece el libro del Deuteronomio. Quiero llegar, por ejemplo, al libro de los Salmos. Aquí meto el dedito y automáticamente ya estoy en el libro de los Salmos. De tal manera que sofonías, etcétera, estas pequeñas ayudas para alguna gente que nunca ha leído la Biblia y que no sabe cómo encontrar fácilmente los libros, puede ser magnífica. Y otra parte muy importante es que esta Biblia, además de los textos que tiene, por ejemplo, una perspectiva católica. Por ejemplo, aquí hablando de unas lecturas de penitencia, te habla del miércoles de ceniza. O hablándote de un libro de los profetas, tiene una oración cristiana. De tal manera que esto es lectura de la Biblia y al mismo tiempo reflexiones cristianas que pueden ayudar a las personas que dicen, quiero leer la Biblia, pero no le entiendo mucho y ya la quiero leer desde ahorita. Muy bien, esta te irá llevando también de la mano con reflexiones, con explicaciones y además con distintos colores que facilitan también la lectura de la Sagrada Escritura. Y también hay algunas Biblias que no es que estén incompletas, simple y sencillamente están divididas. Por ejemplo, en este caso, esta Biblia de editorial, aquí está, perdón, el editorial no lo tengo, pero no lo tengo aquí, el editorial no lo veo, pero bueno, lo que te quiero subrayar es que aquí es solamente el Nuevo Testamento, que significa que no tiene el Antiguo Testamento. Y es que hay mucha gente que dice, padre, yo el Antiguo Testamento lo tengo en la Biblia completa de mi casa, pero lo que quiero leer son los evangelios, las cartas de los apóstoles constantemente, y por eso, para no estar cargando toda la Biblia, llevo conmigo o tengo cerca de mi cabecera un Nuevo Testamento. Creo que con esto queda claro. Así que si quieres escoger una Biblia, no la escojas por lo bonito, aunque hay Biblias muy bonitas. No la escojas por lo caro, porque hay muchas Biblias que tienen grandes ilustraciones y dibujos. Busca una Biblia de acuerdo a lo que tú necesitas,
el tamaño de letra y sobre todo una traducción cercana a lo que tú necesitas para que sea más fácil de comprender. Bueno, y de acuerdo a lo que puedo hacer en este momento por ustedes, porque tengo muchísimo trabajo, voy a ir subiendo las clases de Biblia los domingos por la noche y los miércoles, para que puedan leerla quizás o ver la clase el domingo, lunes, martes o el miércoles, y el miércoles ya por la noche ver la siguiente lección. Y recuerden que si alguien no ha visto las lecciones anteriores, las puede ver en mi canal, ahí están todas, simplemente las busca y ahí van apareciendo todas las lecciones que vamos subiendo. Y algo más, en poco tiempo en mi página de internet, que es padrejose.mx, ahí están todos los videos de Tierra Santa, ahí están todos los videos que he hecho, los programas de radio y también los cursos. Curso de Biblia, curso de psicología de tanatología, curso de autoestima, curso de cómo enfrentar la vida en medio de los dolores, cómo aprender de las equivocaciones. Todo lo que ustedes gusten estará ahí porque los dirigirá directamente a los videos de YouTube. Segundo tema de este libro que estamos tomando como guía para nuestra información bíblica será este. Acuérdate que el primero fue la estructura de la Biblia, cómo está formada esencialmente, aunque vamos a ir avanzando un poco más. El número 2, el capítulo 2, es Dios, autor principal de la Biblia. Dios, el autor principal de la Biblia. Padre, pero es que usted nos dijo que la Biblia se escribió durante miles de años, pero que algunas personas escribieron. A ver, sí, pero tenemos que decir esta frase, este tema fundamental. El autor de la Biblia no es un humano. El autor de la Biblia no es un profeta. El autor de la Biblia es Dios. Y aquí comienza este capítulo con una frase del Concilio Vaticano II, este concilio que reunió al Papa y a todos los obispos del mundo en una búsqueda de hacer que tanto la Biblia como todo lo que se refiere a la Iglesia estuviera más cercano a la gente y fuera comprendido por todos. Bueno, hacia el año 62. Dice así una frase del Concilio Vaticano: Dios habla en la Escritura por medio de hombres y en lenguaje humano. Fíjense, 3 puntos importantes que subrayamos aquí. Dios habla en la Escritura. Punto 1. Punto 2, por medio de personas humanas. Y punto 3, en lenguaje humano. Y estos 3 puntos los vamos a ir poco a poquito descifrando, comprendiendo. Vamos a estudiar especialmente hoy el punto número 1. Dios nos habla en la Escritura. Dios nos habla en la Escritura. Y segundo punto, hoy, ¿de qué cosas nos habla? Y tercer punto, ¿cómo nos habla? Y vamos a ver qué nos dice aquí. Dios nos habla en la Escritura como autor principal de ella. La Biblia es palabra de Dios. Fíjate, siempre que escuchas la Sagrada Escritura proclamada en la Santa Misa, después de que se ha proclamado, ¿qué es lo que dice el lector? ¿Qué es lo que dice el sacerdote? Esta es palabra de Dios. Bueno, por lo tanto, la Biblia es su pensamiento expresado, fíjate bien, a través de, vamos a llamarle así, sonidos humanos. Es su estilo de hablar a la humanidad. ¿Y por qué quiere hablar? ¿Y cómo lo fue haciendo? Bien, Dios escogió un pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel, en el que a través de una larga historia fue manifestando su designio de salvación por medio de los acontecimientos y las obras que él fue disponiendo. Así que Dios nos va a hablar a través de la historia de este pueblo de Israel, que no solamente él escogió, sino que él fue formando. ¿Y cómo nos va a ir hablando? A través de los acontecimientos que le van pasando a este pueblo, a través de las obras que Dios va realizando en ese pueblo. Pero no solamente Dios habla a una colectividad,
no solamente Dios le habló a aquel pueblo de Israel a través de su palabra, sino también te habla a ti, me habla a mí. También Dios habla al individuo y nos habla a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para comunicarnos su mensaje de amor, de vida y de salvación personal. Fíjate qué bonito. ¿Qué es lo que Dios quiere que sepamos? Su mensaje de amor, que Él nos ama, de vida, que tengamos la vida plena y de salvación personal. Salvarnos a cada uno de nosotros. Para eso va a servir la Biblia. Cada página de la Biblia es la misma voz del Señor que nos invita, que nos llama, que se acerca a nosotros porque quiere comunicarnos algo. Una enseñanza quizás, un consejo, una frase de aliento, quizás un jalón de orejas, como decimos por ahí, cuando no sabemos corresponder a su bondad. Pero siempre es la palabra de Dios Padre que se preocupa por sus hijos porque busca su bien y su felicidad. Es Dios que se comunica no simplemente por hablar, porque no tenga nada que hacer, sino es Dios que se comunica para ayudarnos en nuestra vida. Por eso podemos decir que Dios es el autor principal de las Escrituras. Esto quiere decir que la Biblia es ante todo obra divina, que está inspirada directamente por Dios y que es Él quien nos habla para comunicarnos su mensaje. Es Dios el que nos habla. Y aquí pone algunos textos. Por ejemplo, dice, leemos en la carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda escritura es divinamente inspirada. Esto es, toda escritura es obra de Dios que inspira al hombre lo que quiere. Aquí se refiere a toda escritura sagrada de la Biblia. En la segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 21, se dice, la profecía no ha sido jamás proferida por voluntad humana, sino que, llevados del Espíritu Santo, hablaron los hombres de parte de Dios. Aquí también queda muy claro. Si los profetas que nosotros leemos en la Sagrada Escritura nos dan un mensaje, no es porque a ellos se les haya ocurrido. Ay, es que a mí se me ocurrió esto. No, es porque Dios les inspiró para que dijeran lo que tenían que decir o escribir lo que tenían que escribir. Y el Concilio Vaticano II confirma esto que estamos diciendo así. La Iglesia reconoce que todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, con todas sus partes, deuterocanónicos, etc., son sagrados y canónicos en cuanto que escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. Vamos ahora al segundo punto de este capítulo. Acuérdate, ¿cuál es el tema del día de hoy? Dios habla en la Escritura. Ya tocamos el tema de Dios nos habla. Ahora, ¿de qué cosas nos habla? Bien, es muy difícil concretar la riqueza del mensaje de Dios, pero en líneas generales diríamos que la Biblia abarca los siguientes temas. Punto número 1. Dios nos habla de sí mismo. Cuando nosotros queremos tener una conversación con alguien, pues lo primero que queremos saber es quién es aquella persona, ¿no? ¿Qué es lo que piensa? ¿Cómo surgió su vida? ¿En qué familia? ¿Cuáles son sus anhelos? Etcétera. Bueno, también Dios quiere que lo conozcamos y por lo tanto nos habla de sí mismo. En la Biblia todas las páginas nos hablan de Dios, pero no precisamente de un Dios lejano, estirado, juez, como podría parecer a primera vista cuando leemos frases raras como la que le dijo a Moisés, yo soy el que soy, el Dios de poder, el Señor de los ejércitos en otra parte. No, se trata de un Dios personal, vivo, cercano, providente y amoroso. Se trata en una palabra de un Dios, como Cristo nos enseñó a decirle, Padre, que se preocupa por ti, por mí, por nosotros, y rige nuestros destinos en orden a nuestra felicidad temporal en esta tierra y a nuestra felicidad eterna. Lo que Dios quiere es precisamente nuestra felicidad
¿Por qué? Porque como dice San Juan, Dios es amor. Es cierto que en la Biblia se habla también de la cólera de Dios, de castigo y hasta de venganzas divinas, como también se habla de los ojos, oídos y manos de Dios. Pero hay que entender un poquito esto. Esto se llama antropoformismo. Fíjate, ¿qué es un antropoformismo? Qué palabra tan rara, ¿verdad? Bueno, la palabra antropos significa hombres. Por eso el Museo de Antropología, ¿no? Es un museo que nos habla de el ser humano, y concretamente en algún determinado lugar de la historia o en algún lugar geográfico. Antropo, hombre. Morfos significa forma. Antropomorfismo significa que en la Biblia vamos a encontrar que Dios se muestra como si fuera un humano, que Dios tiene la mano, que Dios tiene ojos y ve, que Dios escucha. En realidad, si Dios Padre es un ser espiritual, no tiene ojos. Los humanos necesitamos ojos para ver. Dios no necesita ojos para ver. Los, los humanos necesitamos oídos para escuchar. Dios no necesita oídos. Y nuestros oídos además escuchan de aquí a una determinada distancia. Dios escucha todo el infinito. Por lo tanto, decir que Dios tiene oídos, ojos, que se enoja, que se deja llevar por la cólera, que ya hizo berrinche, es una forma de hablar para que entendamos un mensaje de Dios. Así que si en la Biblia de repente encuentras a un Dios muy humano, con sus cascarrabias y con sus cambios de carácter, es para darnos un mensaje. No es que Dios sea así. Son, como dice aquí, maneras de expresarnos los hombres. Y Dios tiene que utilizar nuestra manera de expresarnos para darse a entender. El Dios de la Biblia es ante todo un Dios misericordioso, amable, clemente, que envía a su Hijo a nosotros porque nos ama. Porque aquí te voy a hacer una pregunta. Mira, si a alguien no le interesaran los demás, ¿tú crees que se pondría a platicar con ellos? Diría, a mí no me interesa hablar con esta gente, no me interesa. De hecho, hay mucha gente que por eso no quiere hablar con los demás, porque no tiene interés en los demás. Si Dios habla, si Dios quiere hablar con nosotros, ¿qué significa? Que le interesamos. Esto es maravilloso. Punto 2. Nos habla entonces de qué cosas nos habla Dios en la Biblia. Uno, nos habla de Él mismo. Punto 2 ahora. Nos habla del hombre. Y cuando se dice hombre, entendemos que también, por supuesto, de la mujer. Solamente que han cambiado actualmente tantas formas que cuando decimos hombre ya no se entiende que decimos mujer. Bueno, en la forma antigua, cuando se dice hombre significa humanidad. Nos habla del hombre y nos dice que él mismo lo creó, formándolo a imagen y semejanza suya. Qué hermoso que Dios nos haya creado. La palabra imagen y semejanza en hebreo significa más que retrato, reproducción. Como si Dios se hubiera reproducido para que nosotros naciéramos. Y tú sabes que el acto de reproducción es en el ser humano, o por lo menos tendría que ser, el acto más hermoso de amor. El hombre es imagen y semejanza de Dios porque participa reproduciéndolas de las bondades y cualidades divinas. Nos dice el Salmo número 8, lo hiciste poco menos que Dios al ser humano. Lo has coronado de gloria y dignidad. Le diste el señorío sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto debajo de sus pies. Todo eso es la esencia de la naturaleza humana. Claro que el hombre, a pesar de su grandeza y señorío, está revestido de carne débil, tenemos inclinaciones que nos invitan al pecado, al rebajamiento, al barro, y nos rebajamos, dando al traste, como dicen algunos, al cuerno, otros más fuerte, al carajo, con nuestra grandeza. Pero Dios nos creó a imagen y semejanza suya, con grandes cualidades que lamentablemente a veces echamos a perder. ¿Y qué es lo que pasa cuando hacemos esto? Pues rompemos las relaciones con Dios,
nos volvemos infieles a su amor. Pero en la Biblia, el Señor no cesa de invitarnos a que rehagamos, reconstruyamos, restauremos las relaciones perdidas. Ese es el drama humano a grandes rasgos que la Biblia nos va mostrando. Así que este punto es importante. En la Biblia se nos va a estar hablando constantemente de cómo Dios nos invita a tener una amistad y el hombre, desde tiempo de Adán y después en tiempo de Noé y con Moisés y con los profetas y con los reyes, rompemos esa relación, pero Dios nos dice, lo sigo buscando. Punto 3, ¿de qué nos habla la Sagrada Escritura? Nos habla de la creación, cuando nos dice, al abrir la Biblia, que al principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero fíjense bien, el mensaje no intenta dar de la creación una descripción científica, sino una información popular. Y aquí me detengo un poquito. La Biblia no es un libro de ciencia, donde puedas encontrar respuestas científicas. ¿Cómo creó Dios el mundo? Bueno, como la ciencia llegue a descubrir que se fue originando todo, eso es lo que hizo Dios. La Biblia no es un libro de ciencia, por lo tanto, en una forma simbólica, en una forma poética, simplemente dice, Dios creó el cielo y la tierra. En 7 días es un número simbólico. Primero hice esto y luego el otro, no. Por eso en la misma Biblia puede haber algunas cosas que puedan ser, por ejemplo, contradictorias o quizás complementarias. Por ejemplo, en el libro del Génesis vemos en un capítulo que Dios crea primero al hombre y después crea a la mujer. Pero en el otro capítulo del Génesis se nos dice que los crea juntos, hombre y mujer. Ya con esto te das cuenta que no es un libro que esté hablando de tal cual como fue creando Dios, sino la afirmación importante es que Dios creó absolutamente todo cuanto existe. Pero a pesar de esta intención sencilla del Génesis, resulta todo un poema elocuente de la grandeza del Creador y por eso da gusto leer las primeras páginas de la Biblia en que el autor va descubriendo con pinceles maravillosos la obra creadora del mundo para que veamos ya en esos párrafos el punto de partida del plan divino y de la historia de salvación. Es como cuando se va a comenzar una historia. Está la escenografía, las luces, la creación de los personajes, ya después vendrá la historia. El libro del Génesis nos muestra solamente lo inicial. Así que Dios nos habla de él, del ser humano, también de la creación. Punto 4, nos habla de la historia de la salvación. No es la historia de México, la historia de Estados Unidos, la historia de Europa, no, la historia de cómo Dios va haciendo lo necesario para salvar a la humanidad. Podríamos decir que toda la Biblia es fundamentalmente la historia de la salvación, la historia de un pueblo que el mismo Dios escoge para que a través de él vaya transmitiendo el mensaje salvador a toda la humanidad. Y atención, aquí aunque podemos decir que nos habla Dios de el pueblo de Israel, no es solamente la historia de la salvación del pueblo de Israel, aunque los judíos solamente toman esta parte, no. La Biblia continúa con la formación de la iglesia instituida por Cristo y por lo tanto también es la historia de la salvación de quienes formamos parte de la iglesia. Punto quinto. La Biblia nos habla de Jesucristo, lo que te acabo de decir, el enviado de Dios al mundo cuya misión principal es reconciliarnos con el Padre. ¿A qué viene Cristo? A amenazarnos. ¿A qué viene Cristo? A condenarnos. ¿A qué viene Cristo? A decirnos que somos de lo peor. No, Cristo viene a reconciliarnos con el Padre. El mismo Jesús le dijo a Nicodemo, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todos los que crean en Él no perezcan, sino que tengan vida eterna. Capítulo 3 del Evangelio de San Juan, versículo 16. El Antiguo Testamento es una promesa de la venida de Cristo, de la llegada de Cristo. El Nuevo Testamento
nos manifiesta el cumplimiento de esta promesa y por eso ambos testamentos, la promesa del Mesías y la llegada del Mesías en el Nuevo Testamento, están íntimamente ligados entre sí. Punto número 6. ¿De qué nos sigue hablando la Biblia? Nos habla del reino de Dios. He aquí, leemos en el capítulo 12 de San Mateo, versículo 28, que ha llegado a nosotros el reino de Dios. Toda la misión salvadora del Mesías se concentra en la idea del reino de Dios. Es decir, Cristo nos viene a decir, los reinos que ustedes tienen son reinos en los que solamente se toma en cuenta a algunos, en que se desprecia a otros, son reinos de injusticia, de guerra, etc. Y por lo tanto, yo vengo a instituir un nuevo reino. Por eso decimos nosotros en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Cristo viene a traernos ese reino que se hace presente en el mundo, nos dice Cristo, lentamente, porque no es por la fuerza, es por convicción de cada uno de los seres humanos, y por eso Cristo dice, el reino va empezando como un grano de mostaza, Mateo 13, versículo 31, o como un poquito de levadura, Mateo 13, 33, pero que llegará a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y llegará a su plenitud al final de los tiempos. Más aún, ese reino no solo está presente en el mundo, sino que ya está dentro de nosotros. Así lo dice San Lucas en el capítulo 17, versículo 21. Esa gente que tiene ganas de ser mejor, de cambiar, y que da 3 pasitos para el frente y 1 para atrás, bueno, ese deseo de avanzar, de convertirse, de ser mejor, es el reino de Dios que ya está en su mente y en su corazón. Para pertenecer a este reino tenemos que convertirnos. Arrepiéntanse porque se acerca el reino de Dios, dice San Mateo en el capítulo 4, versículo 17. Y signos de pertenencia a este reino, ¿cómo sé yo que pertenezco a este reino? Son, dice Mateo 6:33, el amor a los hermanos. Juan 13:35, la pobreza. Mateo 5:3, las persecuciones sufridas. Mateo 5:10 y otros que aparecen en los evangelios. Así que reino de Dios. Punto número 7, de que nos sigue hablando la Sagrada Escritura, nos habla también de la religión, de la lucha entre el bien y el mal, de las virtudes teologales y cardinales, la fe, la esperanza, la caridad, etc., del comportamiento del hombre, de la felicidad matrimonial, de la buena convivencia entre los seres humanos, etc. Todas estas cosas, de alguna manera, están en la Sagrada Escritura. Y cada libro de la Biblia plantea un tema distinto, interesante y anhelante, pero no son temas sueltos o independientes de los demás. Cada libro sería como una rama que forma parte de el tronco de un árbol. Hasta aquí el número 7, y son 7 puntos de los que nos habla la Biblia, y nos dice el Concilio Vaticano II. Fíjense, los libros del Antiguo Testamento muestran a todos el conocimiento de Dios y del ser humano y el modo como Dios, justo y misericordioso, trata con los hombres. Estos libros, aunque contienen elementos imperfectos y pasajeros, enseñan la pedagogía divina. ¿Sabes qué es un pedagogo? Bueno, en la antigüedad, un pedagogo era el esclavo que se encargaba de llevar a los niños de la casa a la escuela y de ayudarle a que estudiara y aprendiera la lección. De esta palabra pedagogo, que era el esclavo en aquellos tiempos, surgió la palabra pedagogía, que actualmente significa el método más adecuado y oportuno para que una persona aprenda algo. Y Dios en la Biblia va teniendo una pedagogía. Así como el papá le va exigiendo al niño chiquito cosas pequeñas cuando es niño, pero cuando va creciendo le va exigiendo más, así Dios en el Antiguo Testamento va a pedir ciertas cosas que van a ser superadas por una actitud y una comprensión mayor en el Nuevo Testamento.
Por eso los cristianos debemos recibirlos, todos estos libros, con devoción, porque expresan un vivo sentido de Dios, contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca del hombre, encierran tesoros de oración y esconden el misterio de nuestra salvación. En resumen, la Biblia es un libro, el gran libro que nos dice cómo todas las cosas creadas, materiales y espirituales, vienen de Dios, se sostienen gracias a su providencia amorosa y vuelven definitivamente a Él. Y hasta aquí hemos llegado ya a la número 2, a la lección número 2 de estas lecciones bíblicas, que son 20 y que estaremos subiendo 2 cada semana. Espero, amigos, que con esto hayamos avanzado un poquito más. No se desesperen, poco a poquito. Así como en el inglés, pollito, chicken, gallina, hen, lápiz, pencil y pluma pen, también en la Biblia, con paciencia, poco a poquito, como un buen cimiento, iremos creciendo en el aprendizaje. Y de verdad, tomen la Biblia, si tienen una Biblia en su casa, sea la que sea, hojenla, ábranla, vean algunas Biblias, por ejemplo, al final tienen cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, esta Biblia tiene una prehistoria, inicios de la historia. ¿Qué estaba pasando en el mundo cuando se fue escribiendo el libro del Génesis? ¿Qué estaba pasando en el mundo cuando Moisés estaba sacando al pueblo de Israel? Esto es muy interesante. Hay otras Biblias como esta de Dios habla hoy, en donde en la parte final, fíjense bien, miren, yo aquí le pongo a veces lo que se llaman post-its o banderitas para indicar más fácilmente un lugar que tengo que estudiar o algo así. Y les decía, por ejemplo, esta Biblia de Dios habla hoy tiene al final un glosario que nos ayuda a entender las palabras. Por ejemplo, filisteos eran unos de los llamados pueblos del mar, procedían de la isla de Creta, invadieron Palestina, tal, ¿no? Eunuco designaba a un hombre que había sido castrado para servir como cuidador de una mujer, ¿no? Así podemos encontrar nosotros glosarios y otras cosas también que pueden ser interesantes, como por ejemplo mapas. Miren, esta Biblia de repente nos muestra por dónde andaban el pueblo de Israel, cuáles fueron los viajes de San Pablo, dónde estaban localizadas cada una de las familias de Jacob. Y de esta manera, cuando nosotros podemos ir estudiando la Biblia, que Dios sacó a Moisés por aquí y el pueblo pasó por acá, pues se nos hace más fácil. Todas las Biblias tienen cosas maravillosas, así que acércate a tu Biblia, hojeala y acuérdense, irse aprendiendo los nombres de los libros en abreviatura. Génesis, GN. Ah, muy bien, ya aprendieron uno, sigan con los demás. Recuerden darle like, por favor, a este video, y si no están suscritos, suscríbanse a mi canal y denle clic a una campanita que hay ahí para que les lleguen los mensajes cuando voy publicando. Que Dios les bendiga.